El 18 de abril de 1943, 4 niños jugaban en los bosques de Atley Wood, cerca de Vitechurry Hill, en Worcestershire, Inglaterra. La actividad a la que se dedicaban era anidar pájaros. Una actividad muy apreciada entre los jóvenes de aquella época consistía en subirse a los árboles donde los pájaros habían hecho sus nidos, donde los chicos ponían huevos y recogían una vasta colección de ejemplares de color azul y moteado inconfundibles. Los chicos estaban en el bosque en un momento dado y tropezaron con un olmo brujo particularmente grande, favorecido por los pájaros para anidar. Entre los jóvenes, Robert Farmer destacó como el más robusto trepador, al igual que él, que escaló el tronco y nadó entre las ramas para orientarse en busca de un nido. Tras hacerlo, observó que el tronco del árbol estaba hueco y descendía varios metros. En vano, miró dentro del agujero y se encontró con una visión inesperada que le hizo sentir un frío extremo. Había un cráneo con pelo y dientes humanos. Al darse cuenta de lo que estaba viendo, Robert estuvo a punto de caerse del árbol, pero su situación era extremadamente grave, ya que el bosque de Adelaide pertenecía al estado de Alia, y las tierras de Lord Cobham estaban siendo invadidas por los muchachos. Compartir sus experiencias pasadas con los demás podría dar lugar a que los padres descubrieran su paradero, lo que podría causar más problemas de los que ocasionaba. Los chicos abandonaron a Glenwood bruscamente, visiblemente agitados y pálidos, e inmediatamente regresaron a casa con sus padres antes de que empezaran a preguntarse a dónde habían ido. Los chicos, incluido Thomas, fueron visitados por pesadillas vívidas y aterradoras que los atormentaron a todos. Fue testigo de visiones de la mujer atrapada en el olmo de la bruja, aún viva y ballenando mientras el árbol la rodeaba, reteniéndola como una terrible prisión de madera. Intentó ayudarla, pero no pudo. Cuando ella gritó pidiendo auxilio, su voz quedó atrapada en su garganta y enmudeció. Gritó al despertar de su pesadilla y cuando sus padres vinieron a ver lo que le había trastornado, anunciándolo todo. Les informó sobre Glenwood, cómo se acercaba a los pájaros, pero lo más importante, les habló del esqueleto atrapado dentro del olmo de la bruja. Los padres de Thomas acudieron a la comisaría local a la mañana siguiente para informarles del supuesto descubrimiento de su hijo. Los agentes profundizaron en el tronco hueco y descubrieron un esqueleto casi completo oculto en el olmo brujo, tal como lo habían descrito los chicos, junto con algunos fragmentos de ropa que se pensó que eran de la difunta. También descubrieron el anillo de bodas de oro de la mujer. El cráneo se consideraba una prueba importante, al igual que el que había presenciado el joven Robert Farmer, y aún conservaba un patrón dental bastante completo y algo de pelo que se le había caído de la cabeza. Los agentes que acudieron al lugar buscaron en la zona más pistas sobre quién o por qué había sido enterrado el cuerpo de la mujer en el interior del hueco y tras hacerlo, descubrieron los restos de una mano humana, ocultos entre montones de tierra y hojas no muy lejos del árbol. La mano de la mujer fue cortada por alguien antes de ser arrojada al interior del tronco vacío, según descubrió la policía en un santiamén. Un análisis forense posterior reveló rápidamente que la mujer había sido enterrada en el olmo brujo y que no había vivido más de 18 meses, lo que significaba que había sido asesinada en octubre de 1941. La cámara de reconocimiento descubrió un fragmento de tafetán en su boca, lo que indicaba que su obsesión pudo ser la causa de su muerte. La mezcla de seda y poliéster conocida como tafetán crea un aspecto suave y vaporoso, debido a su capacidad para mantener la forma mejor que muchos otros tejidos. Este tejido se considera una opción de primera calidad para vestidos de baile y de novia. Es probable que la asesina fuera una experta modista o una persona con medios que pudiera permitirse comprar tejidos caros. Además, el Rincón llegó a la conclusión de que es probable que el olmo brujo fuera colocado en el hueco cuando acababa de ser asesinada, debido a las medidas de su tronco, que no podría haber encajado en él una vez producido el rigor mortis. Examinando los distintos objetos hallados cerca del cadáver, las fuerzas del orden pudieron determinar con exactitud el posible aspecto de la mujer. La Segunda Guerra Mundial se caracterizó por el elevado número de víctimas,
lo que provocó la desaparición de numerosos civiles debido a los bombardeos alemanes y a unos registros demasiado extensos para poder identificarlos. A pesar de cotejar cientos de informes de personas desaparecidas, nada parecía coincidir. Además, se contactó con Dennis de todo el Reino Unido con la intención de identificar el patrón de los dientes de la mujer, lo que se conoce como la mordida en los círculos de odontología. El patrón dental único de la mujer no ha sido identificado en ninguno de sus registros. El extraño caso inquietó a la opinión pública, que estaba interesada en conocer el asesinato de la mujer y tenía un gran interés en el asunto. En 1944, el año en que sus demandas de respuestas estaban en su punto álgido, una pintada en el pequeño obelisco cercano al lugar donde se encontró a Bella rezaba, quien la guardó bajo el brazo de las brujas. La naturaleza irresuelta del asesinato seguiría siendo un misterio durante el resto de los años, pero esto no es sorprendente. La cuestión de la naturaleza escurridiza y desconcertante del asesinato no era una preocupación primordial para las fuerzas policiales nacionales o locales, ya que los recursos humanos del Estado británico estaban al límite en sus esfuerzos por combatir las fechorías nazis en toda Europa continental. A pesar de que han transcurrido casi 80 años, seguimos debatiéndonos con la pregunta de quién fue el responsable de colocar el cadáver de la mujer en el brazo de bruja de Adleywood. Tanto la ubicación del cuerpo como la persona a la que pertenecía son objeto de muchas teorías predominantes. El cuerpo podría haber sido el de la prostituta de Birmingham, cuya desaparición no se denunció hasta 1944, pero que había desaparecido 3 años antes. Según el informe, Lubella fue identificada, lo que nos lleva a la inquietante conclusión de que la persona que se etiquetó como tal en el desaliñado obelisco debía de conocer su identidad o la del asesino mucho antes de que fuera reconocida oficialmente. Jack Massup, paciente del personal del psiquiátrico, es otra teoría. Massup informaba con frecuencia al personal del hospital de que tenía pesadillas con una mujer que le miraba fijamente desde. Jack falleció antes de que se encontrara el cadáver, pero 10 años más tarde, en una época en la que la historia de la brujería estaba muy arraigada en la opinión pública. Su esposa reveló que había estado implicado. El marido de una masa y ella habían estado bebiendo en un bar de Ardley, y ella le contó que una mujer intoxicada les había presionado para que le invitaran a una copa. Después de que vomitara en el asiento trasero, los hombres la llevaron en coche a casa y luego al bosque para que aprendiera a comportarse. También intentaron asustarla arrojando su cuerpo ebrio a un baúl vacío, con la esperanza de que se diera cuenta de su error. A menos que la hubieran matado primero o que hubiera muerto por exposición mientras estaba atrapada en el tronco hueco, no hay pruebas de que los horrores de un individuo demente fueran reales y acabara internado en un psiquiátrico. Si ese es el caso, entonces ¿por qué le cortaron la mano antes de hacerlo? A pesar de ello, en 1945 Margaret Murray, antropóloga y arqueóloga del University College de Londres, propuso una segunda teoría. La teoría propuesta por la profesora Murray es la más inquietante de todas las relativas a la desaparición y muerte de Bella, ya que implica algo que se creía completamente desaparecido en las Islas Británicas. El profesor Murray afirmó que la extirpación de la mano de Bella coincidiría con el ritual de la mano de la gloria, que podría haber sido llevado a cabo por un grupo de gitanos locales. Según la tradición de la vieja Europa, se creía que una vela hecha con partes de cadáveres y colocada en una mano cortada era increíblemente potente y poderosa. La mano de la gloria dejaba inmóvil a cualquiera que la recibiera. La única forma de apagar una vela era con leche, y el pelo del difunto se utilizaba como mecha, dirigiéndose la luz únicamente a la persona que la sostenía. Las afirmaciones de la profesora Murray sobre la muerte y el desmembramiento de Bella fueron desmentidas por su vinculación del asesinato con la muerte de Charles Walton, asesinado de forma similar en un ritual cerca de Quinten. Charles Walton, que tenía 75 años, había estado intentando podar setos y realizar otras actividades de jardinería el día de San Valentín de 1945 cuando fue abordado por un desconocido. El Dr. Walton propinó un puñetazo al asesino con su propio bastón y a continuación
Utilizó un garfio para cortarle el cuello y clavarle las púas de la horca en la garganta, dejándole finalmente inconsciente. La zona donde se encontraba el señor Walton seguía sin descubrirse a pesar de las numerosas búsquedas minuciosas, ya que le habían cortado la mano izquierda. Tras ser enviado a investigar el asesinato, el detective superintendente Robert Fabian, de la Policía Metropolitana, escribió sobre sus hallazgos. Si alguien ha acariciado la idea de la magia negra, la brujería o el chamanismo, le sugiero que recuerde a Charles Walton y su muerte como la trágica culminación de un derecho pagano. El argumento para mantenerse alejado de los villanos con sus espadas, incienso y monsergas es sólido. Esta decisión puede tener un impacto significativo en su tranquilidad y su vida futuras. Muchos habitantes de Quinten, según el relato de Fabián, creían que Walton era un brujo con poderes sobrenaturales al que algunos aldeanos temían. Se le acusaba de utilizar el mal de ojo y de tener sapos Natterhack como mascotas para dañar las cosechas y el ganado de los granjeros locales. El fracaso de la cosecha de 1944 fue solo uno de los ejemplos citados por los lugareños. Supuestamente, la presunta brujería condujo a su asesinato en un acto de muerte ritual en el que se empapó su sangre en el jardín para reponer la fertilidad del suelo y se le cogió la mano en un gesto ceremonial de agradecimiento. El detective superintendente Alex Pume, que dirige Barwick City, fue el encargado de investigar el asesinato junto con Robert Fabian. Se informó de que Spune había remitido a Fabian a un libro titulado Folklore, Old Customs and Superstitions in Shakespearean Land. El reverendo James Harvey Bloom fue el autor de la obra, publicada en 1929. Al parecer, en 1885, un joven labrador invocó en varias ocasiones a un fantasmal perro negro. Se dice que Fabián quedó tan sorprendido que no podía creer el nombre de este labrador, que en realidad era Charles Walton. Durante sus últimos años, Fabián dio a entender que había sido objeto de un aluvión de silencio en su investigación del caso de asesinato. Reveló a los periodistas en 1945 que los habitantes del Alto y Bajo Quinten y de la región circundante eran reservados y no le oían acercarse a los extraños. No se sabe con certeza si los dos asesinatos rituales estaban relacionados, pero el hecho de que ocurrieran en un breve lapso de tiempo es crucial para comprenderlos. La idea de que Bella fue asesinada por su implicación en una red de espionaje alemana ha sido refutada desde los años 70. Es la única que no ha sido rechazada por completo, salvo la del significado ocultista. Es posible que Bella fuera asesinada en una antigua ceremonia precristiana, similar a la muerte de Charles Walton. Sin embargo, sigue sin estar claro quién le quitó la mano antes de introducir su cuerpo caliente en el interior y el olmo brujo de Arley. Isdalen, también conocido como Valle del Hielo, es una localidad del oeste de Noruega, cerca de la ciudad de Bergen. Valle de la Muerte o Dødsdalen. El nombre de Valle de la Muerte se debe a la abundancia de escarpados acantilados que reconocieron los nórdicos en otra época. En estas zonas se llevaba a cabo un ritual, conocido como Seneside, en el que podían participar personas mayores que ya no eran capaces de valerse por sí mismas y se consideraban una carga. La decisión de ayudar a los ancianos a escalar las montañas de Etistupa y enterrarse en el valle inferior se tomó con la intención de lograr un final rápido e indoloro, pero su miedo a la muerte les impidió llevar a cabo este ritual. Fue en este ambiente sombrío y lúgubre cuando uno de los padres noruegos decidió llevar a sus dos hijas de excursión en noviembre de 1970. El trío se dirigía al restaurante situado en el punto más alto de Bergen, mientras exploraban los conocidos senderos de Ulrikan, la más alta de las 7 montañas que rodeaban la ciudad. Mientras ascendía, la hija del hombre percibió un olor a quemado que emanaba de cerca, pero no estaban a suficiente altura para identificarlo como el restaurante, lo que impulsó al trío a buscar pistas. La visión de una niña que se cernía sobre sus ojos la hizo gritar de horror ante el olor. El cuerpo de una mujer, tendido boca arriba sobre la espalda, está carbonizado hasta quedar irreconocible en medio de un montón de fragmentos de rocas rotas en la base de un acantilado de montaña cubierto de maleza.
Los tres individuos regresan rápidamente al pueblo, notificando frenéticamente sus descubrimientos al departamento de policía local. Las dos jóvenes, profundamente afectadas por lo que habían visto, regresaron a casa con sus madres y fueron acompañadas por el padre mientras la policía investigaba dónde se encontraba el cuerpo calcinado de la mujer. Cuando la policía llegó al lugar donde se encontraba el cadáver de la mujer, observó varios objetos que parecían haber sido colocados de una forma muy concreta. Todos ellos tenían cicatrices de quemaduras, lo que implicaba que habían estado expuestos al mismo fuego que había calcinado el cuerpo de la mujer. Los objetos del paquete eran algunas joyas, prendas para las orejas, guantes, botas, medias de nylon, un bolso, una funda de plástico para el pasaporte, 2 botellas de agua de plástico, un paraguas, una botella de licor barata vacía, una caja de cerillas y somníferos. El cadáver se encontró con manchas de gasolina en la piel que había debajo. Se retiraron los identificadores personales de todos los objetos, según informó la policía. Un par de días después, se descubrió que se habían dejado 2 maletas en la estación de ferrocarril de Bergen. El personal inspeccionó un equipaje de viaje que parecía ser el típico. En su interior se encontró un monedero con moneda de 2 países europeos, además de ropa y cosméticos. Los artículos eran inusuales, ya que todas las marcas e identificadores personales habían sido borrados o tachados. Entre los objetos había también un bloc de notas con lo que parecía ser un mensaje cifrado. Se informó a la policía local de que la mujer del incendio debía de ser la propietaria de ambas maletas. La pregunta de quién era y por qué alguien elegiría viajar de forma anónima seguía sin respuesta. Los resultados de la autopsia realizada en el Hospital Universitario de Jacqueline revelaron que la misteriosa mujer había muerto por una combinación de causas. En un primer momento, el análisis de sangre y de estómago reveló que había inhalado una dosis letal de monóxido de carbono y que había tomado unos 60 somníferos, lo que superaba la dosis diaria recomendada de barbitúricos. Sin embargo, se descubrió que sus pulmones contenían una cantidad significativa de sutura, lo que sugiere que había estado respirando cuando la metieron en el inexplicable incendio. Los hematomas de su cuello sugieren que alguien la había golpeado o sujetado con fuerza, posiblemente para empujarla a las llamas. Dado que en aquel momento se desconocía su identidad, se tomaron muestras de tejido y sus dientes tenían empastes de oro con un patrón único. Se esperaba que alguien en Dennis pudiera identificar el trabajo y reconstruir su identidad. Se hizo un llamamiento nacional al público noruego para recabar información sobre el paradero y la identidad de la mujer, ya que aún estaban lejos de poder identificarla. Los periódicos nacionales y las cadenas de televisión publicaron rápidamente retratos robot del rostro de la mujer, basados en análisis forenses. Posteriormente, el personal del Hotel Ordeiman de Bergen reconoció a la mujer a partir de los bocetos. La mujer fue vista el 23 de noviembre al salir de la habitación 407. Se informó a la policía de que la mujer era una persona encantadora, de entre 30 y 40 años, que medía aproximadamente 1,7 metros, tenía el pelo castaño oscuro y los ojos del mismo tono. Se había presentado como vendedora ambulante de antigüedades y objetos raros. Además, observaron que parecía extremadamente ansiosa, aferrada a su habitación y sin apenas comunicarse con otros huéspedes o con el personal del hotel. Según un miembro concreto del personal, estaba casi seguro de que la mujer hablaba en alemán cuando conversaba con otro huésped. También comentaron que habitualmente pagaba las cosas en efectivo y que una vez pidió que la cambiaran de habitación, pero dio una explicación falsa del motivo. Mientras se revelaba la información inicial, los detectives de homicidios noruegos también estaban explorando el mensaje cifrado del bloc de notas de la mujer. Los criptólogos creían que los códigos eran una lista de los lugares que había visitado la mujer, junto con fechas y horas. Los detectives pudieron decidirse tras examinar los cheques y formularios manuscritos de distintos hoteles, que indicaban que la misteriosa mujer había viajado mucho por Europa con nombres falsos y afirmaba ser ciudadana belga. Un segundo grupo de empleados del hotel se presentó poco después,
pero esta vez acusaron a la mujer rubia de hablar con fluidez mientras mantenía una conversación puntual con otro huésped. Se preveía que el caso quedaría sin resolver, sin esperanzas de identificar a la mujer tras meses de investigación y amplios recursos. Las autoridades se vieron obligadas a concluir que la mujer quemada se había suicidado debido al consumo excesivo de somníferos, a pesar de las abrumadoras pruebas. El 5 de febrero de 1971, la mujer quemada fue enterrada en una tumba sin nombre en el cementerio Mollendal de Bergen, con la única presencia de unos pocos miembros de la comisaría de Bergman, y parecía que todos sus secretos serían enterrados con ella. Surgieron varias teorías y acontecimientos que podrían aportar más datos sobre la persona y las circunstancias de su repentina y violenta muerte. El encubrimiento iniciado por el Servicio Nacional de Investigación Criminal noruego fue sospechado por algunas personas poco después de su muerte, debido a la naturaleza altamente sospechosa del incidente. Dado que el incidente se produjo en plena Guerra Fría, algunos especulan con que la mujer era una espía y que su posesión de 9 pasaportes falsos indica su implicación en un grupo extremadamente poderoso y bien organizado. Es posible que el asesinato de la mujer estuviera relacionado con otros sucesos misteriosos ocurridos en Noruega durante la década de 1960. Los incidentes se produjeron muy cerca de una base militar y se han relacionado definitivamente con actividades de espionaje a escala mundial. Se descubrió que los movimientos de la mujer por Europa estaban estrechamente relacionados con las pruebas secretas del misil Pingüino, según revelaron los archivos desclasificados de la Defensa Nacional noruega. Se dice que el testimonio del pescador noruego lo corrobora, quien ha alegado que se topó con bocetos compuestos de la mujer, tras haberla presenciado durante unos ejercicios militares en las cercanías de Stavanger, Noruega. Un testigo aportó por fin la información más crucial tras 35 años de acumulación de medias verdades y callejones sin salida. En 2005, un residente de Bergen reveló que había visto uno de los bocetos compuestos realizados en las primeras fases de recuperación de los restos del cuerpo calcinado. Dijo que el dibujo de la cara de la mujer era increíblemente parecido al de una mujer que él había visto 5 días antes de su muerte calcinada. Mientras practicaba senderismo en otra montaña llamada Fløyen, en los alrededores de Bergen, se cruzó con alguien que llevaba un atuendo inusual. Illikers observó a una mujer vestida con ropa ligera e informal, en lugar del atuendo habitual de abrigo e impermeable para actividades al aire libre. El hombre declaró que ella parecía resignada, incluso melancólica, y asumió brevemente el papel de que posiblemente le dijera algo, pero nunca lo hizo. El hombre se dio cuenta de que a la mujer la seguían 2 hombres que llevaban abrigos gruesos y cálidos que parecían traídos de un lugar extranjero. El hombre respondió que tenían el pelo y los ojos oscuros, y la conversación fue tan intensa que le pareció que estaba hablando con ellos enseguida, pero se detuvieron rápidamente cuando se dieron cuenta de que caminaba cuesta arriba. Tras la apertura de la investigación nacional, el hombre declaró que se había dirigido a la policía para denunciar el encuentro, pero que recibió la visita de altos funcionarios de seguridad noruegos que le indicaron que hiciera caso omiso de sus observaciones. El relato del hombre proporciona un apoyo sustancial a la idea de que la muerte de la mujer de Isdale fue ocultada, dadas las abrumadoras pruebas de que fue asesinada y no se había quitado la vida. La mujer de Isdale ha dejado muchas preguntas sin respuesta, y parece que las posibilidades de tener respuestas a estas preguntas disminuyen con el tiempo. Está claro que no murió por voluntad propia. Normalmente, quienes se suicidan dejan una nota explicativa, ya sea para pedir perdón o para reconocer que sus seres queridos pueden haberse visto afectados por sus actos. Siempre es un hecho aislado. No tienen ninguna prenda de repuesto a mano. Sus pertenencias no se despojan de ninguna marca de identificación y, desde luego, no se autoinmolan cuando están incapacitados. Es seguro suponer que la mujer de Isdale fue asesinada, pero cada vez es más evidente que alguien o algún grupo ha tomado todas las medidas posibles para enterrarla. Investigación y revelar la verdad sobre su identidad.
Amy Pitson iba a dar a luz a su primogénito en Aurora, un tranquilo suburbio de Chicago, en 2004. Tras muchas discusiones, ella y su marido James decidieron llamar al niño Timothy. Los 6 primeros años del niño estuvieron llenos de felicidad y ausencia de dramas, y podemos afirmar con seguridad que sus 2 jóvenes padres le querían y cuidaban. Su familia ampliada acudía a verle con regularidad y cuidaban del niño tanto como sus padres. Pero Timothy y su familia estaban al borde de una tragedia que suscitaría el cuestionamiento y la confusión entre quienes se toparan con ella, incluso hoy en día. El 11 de mayo de 2011, James Pitson se levantó, desayunó con su hijo y luego llevó al niño a su clase de preescolar en la escuela primaria Grenman, en West Galena Boulevard, antes de dirigirse al trabajo. Poco después de las 8 de la mañana, Amy Pitson llegó a la escuela e informó a un miembro del personal docente de que había una emergencia familiar y que tenía que sacar a Timothy del edificio por ese día. Tras desearle que superara cualquier emergencia, la profesora de guardería de Timothy obligó instintivamente a su madre a dejarle salir de la clase y viajar con él a donde fuera. A pesar de la aparente emergencia familiar, Amy Pitson no fue consciente de su paradero hasta que llegó a un taller de reparación de automóviles de Aurora, aproximadamente a las 10 de la mañana de ese día. Un cordial empleado del taller llevó a Pitson y a su hijo al zoo de Brookfield, donde pasaron el resto del día y las primeras horas de la tarde relajándose en una de sus exhibiciones de animales. Tras llegar de vuelta al taller de reparación de vehículos sobre las 3 de la tarde, Amy y su hijo condujeron hasta el complejo turístico de la Cala de Burmay, una pequeña localidad del condado de Lake famosa por su gran parque acuático y su empresa de banderas de 2 metros. Amy y su hijo pasaron la noche en el complejo después de dar una vuelta con Timothy por el parque acuático, y al día siguiente se marcharon en coche a Wisconsin, cruzando las fronteras estatales. Alrededor de las 10 de la mañana, fueron grabados por las cámaras de CCTV del Kalahari Resorts y del Wisconsin Dells. A todos los efectos, Timothy Pitson había desaparecido sin dejar rastro. Amy Pitson se puso en contacto con algunos miembros de su familia, entre ellos su cuñado y su madre, mediante llamadas telefónicas realizadas hacia la hora de comer del 13 de mayo. Les aseguró que no debían preocuparse, ya que Timothy y ella estaban sanos y salvos, y ninguno de los dos corría peligro. Los familiares acabarían comprobando que Timothy estaba con su madre durante la llamada porque se oía de fondo quejarse de que tenía hambre. Los registros de los teléfonos móviles revelaron que las llamadas se hicieron desde una zona cercana a Stirling, en el condado de Vernon, Wisconsin, y al parecer estaban de camino de nuevo por la Ruta 40 durante la investigación. A pesar de lo que cabía esperar, Amy Pitson no se puso en contacto con su cónyuge, la persona de la que esperaría tener noticias para informarle sobre su paradero y el de su hijo. James estaba frenético desde la tarde del 11 de mayo, cuando volvió a casa y se encontró con que su mujer había sacado a Timothy del colegio. El 13 de mayo, Amy Pitson fue grabada por las cámaras de seguridad en el interior de una tienda de dólar de la familia Winnebago. Compró un cuaderno, artículos de papelería y sobres cuando salió sola. Seguía sola cuando fue vista en una tienda de alimentación Sullivans en Winnebago, Wisconsin, donde al parecer se dirigió al mostrador de la farmacia y se marchó rápidamente. No volvió a aparecer hasta el día 11 de esa misma noche, cuando se registró en una habitación, en el Radford Inn y en la ciudad de Radford tras regresar a Illinois. El 14 de mayo, al día siguiente, un empleado del servicio de limpieza llegó al final de la noche y fue a limpiar la habitación de Amy Pitson. La puerta no tenía carteles del no molestar y, cuando la asistenta llamó, no había nadie que respondiera. En contra de su voluntad, abrió la puerta y entró en la habitación. Horrorizada, encontró a Amy Pitson tendida sobre sábanas empapadas de sangre, con la cara levantada. Antes de cortarse las venas, Pitson había ingerido una sobredosis de potentes antihistamínicos. Al parecer, encontró una nota en una cómoda cercana, en la que lamentaba los disturbios pero advertía a Timothy de que nunca la encontraría. El mensaje se expresaba con urgencia para transmitir a quienes lo leyeran que Timothy estaba en buenas manos, con personas dispuestas a cuidarlo, pero que,
puesto que sus nuevos guardianes lo habían ocultado del peligro. No lo traerían de vuelta. Llamaron a la policía y, al cerrar la habitación del hotel para un examen forense, encontraron el cuchillo que Amy Pitson había utilizado para quitarse la vida. Al inspeccionar su coche, descubrió pruebas de lo que parecía ser una cantidad excesiva de sangre de su hijo. El cuchillo que se encontró en el lugar de los hechos fue analizado y se determinó que la sangre de Amy era la única prueba. Los investigadores se tranquilizaron gracias a los familiares cercanos de los Pitson, que revelaron que Timothy había sufrido una importante hemorragia nasal en el coche antes de su desaparición, razón por la que se encontraron tantos restos en él. El teléfono móvil de Amy Pitson no se encontró en el lugar de su muerte, pero se descubrió en un talud cubierto de hierba junto a la Ruta 78, claramente arrojado por la ventanilla durante la mudanza de los vehículos que había llevado de vuelta a Illinois. El análisis de los registros de su móvil no reveló el paradero de su hijo ni proporcionó información adicional sobre sus acciones o motivos. Además, el examen del coche de Amy indicó que había estado aparcado en una zona de hierba en algún momento. En los neumáticos del vehículo se encontraron restos de arcilla, que los investigadores especularon que había sido transportada desde un lugar con estanques o ríos cercanos. Es muy probable que Amy hubiera conducido hasta un terreno árido, posiblemente a pie, para entregar a Timothy a sus nuevos cuidadores. De las declaraciones de Pitson se desprende claramente que cree que su hijo sigue vivo. Live PD, el drama de la fuerza policial que fue cancelado por los Sync en agosto de 2018, mostró imágenes de progresión de edad creadas por tecnología digital para representar la apariencia de Timothy, a la edad de 13 años. Angeline Hartman, del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, apareció en ese episodio en particular, donde hizo un llamamiento al público para obtener cualquier información que pudiera ayudar a la policía a encontrar a Timothy. Sin embargo, ninguna de las llamadas realizadas tuvo éxito. Menos de un año después, las llamadas a la policía en el norte de Kentucky ofrecieron una abrumadora sensación de optimismo para aquellos que esperaban el regreso de Timothy, pero también revelaron detalles sobre un pecado irresoluble e incalificable. El 3 de abril de 2019, los residentes de Newport se pusieron en contacto con la policía para informar de que un adolescente había sido visto vagando por las calles de la ciudad cercana después de haber cruzado el puente del río Ohio. Al descubrirlo, la policía encontró al joven, que estaba conmocionado, angustiado y agotado, y necesitó un amplio consuelo antes de poder hablar. Cuando la policía preguntó al adolescente por su nombre, se hizo un terrible silencio al darlo. Timothy dejó escapar un escalofrío de tristeza. Timothy Pitson, El chico fue trasladado a toda prisa a Louisville, la ciudad más poblada de Kentucky, donde fue interrogado por las fuerzas del orden en relación con su supuesta desaparición 8 años atrás. Lo más que recordaba era haber huido de una casa y del vecino Ohio antes de cruzar corriendo el puente del río, según su declaración. James Pitson se sintió profundamente decepcionado por el inesperado avance en el caso, tal y como revelaron las pruebas de ADN. Timothy Pitson no era el niño. Toda la historia era una compleja invención de Brian Michael Rennie, que tenía 23 años en aquel momento. Justo antes de sus terribles afirmaciones, Rennie fue liberado de la institución correccional Belmont en Ohio en el plazo de un mes. Había sido acusado de robo y vandalismo, que se basaban en incidentes cometidos en el condado de Medina, pero su estancia en la cárcel fue de solo 14 meses. El sargento Bill Rowley, de la policía de Aurora, emitió un comunicado más tarde, reconociendo que el caso no era un engaño y que seguían diligentes en la búsqueda de Timothy, ya que el asunto sin resolver de la persona desaparecida continúa. Es imposible imaginar lo que Brian, Michael y Rennie harían si fueran los responsables de decir una mentira tan despiadada. Es posible que presenciara un episodio de DP en directo o se enterara de la desaparición de Timothy estando en la cárcel y tuviera la oportunidad de responder con un extraordinario nivel de desprecio. Sea como fuere, no se ha vuelto a ver a Timothy Pitson desde la repentina desaparición de su madre, y no se ha avistado la voz. A
A pesar de las búsquedas, no se ha descubierto ningún cadáver, ni siquiera cortes o heridas sin complicaciones. Es posible que siga presente en Estados Unidos, a la espera de ser encontrado. Un grupo de 9 excursionistas soviéticos partió el 27 de enero de 1959, hacia la cordillera Euro, en Rusia Central, para participar en una excursión de senderismo organizada para conmemorar el 21º Congreso del Partido Comunista Soviético. Los 9 experimentados excursionistas del Instituto Politécnico Euro, que habían realizado excursiones de esquí y estaban inscritos en su programa de élite, son considerados trabajadores y muy inteligentes. Sin embargo, los 9 perdieron la vida en un trágico incidente ocurrido entre la primera y la segunda semana de febrero. Aunque la reciente investigación del gobierno ruso ha descartado la idea de que la avalancha fuera un suceso heroico sin que cundiera el pánico, todavía hay teorías más alarmantes y codiciosas. Teniendo en cuenta la reivindicación del gobierno ruso de una pensión para Moscú-Rovka y la doctrina de la negación y el engaño, era razonable rechazar sus afirmaciones. El líder del grupo, Igor Dyatlov, había prometido informar al jefe de su club de excursionistas en cuanto llegaran de nuevo a la civilización, antes de partir hacia los Euros. Debían regresar el 12 de febrero, pero Dyatlov dejó claro que no había por qué preocuparse si se retrasaban un poco. El 20 de febrero, el grupo de excursionistas aún no había recibido noticias. Las familias empezaron a pedir la formación de un equipo de búsqueda para asegurarse de que sus seres queridos no corrían peligro y solo se retrasaban. El Instituto Europolitechnik reunió a un equipo de voluntarios para crear el grupo inicial de búsqueda del supuesto camino del grupo de Dyatlov, pero sus esfuerzos pronto fueron seguidos por equipos de búsqueda militares y de las fuerzas del orden debido al creciente peligro de la operación. El 26 de febrero, un grupo de búsqueda descubrió el primer indicio del grupo Dyatlov. La tienda de campaña del grupo, abandonada y en mal estado, fue descubierta en la ladera oriental de la montaña Ilezyatko. La montaña muerta, un apodo que designa la lengua de los Ilezyatko y los Mansi, es conocida por su porte amenazador a la luz del destino de la tribu Dyatlov. El grupo de búsqueda se asustó ante la escena, ya que las pruebas demostraban que no solo la tienda estaba cortada por dentro, sino que casi todo lo que había en el grupo había sido abandonado, incluidos sus zapatos. Es seguro asumir que la afirmación del gobierno ruso de que no hubo pánico durante el incidente es una completa invención. Este grupo tranquilo y organizado destrozó todo lo que pudo para ponerse a salvo y huyó a la nieve profunda con solo sus calcetines o botas. En absoluto. El grupo de Dyatlov dejó 9 juegos de huellas, uno cada uno, al salir de la tienda. Debido a las condiciones de frío y nieve, se pudo seguir el rastro a 1 milla de la zona, que conducía a unos bosques cercanos. El equipo de búsqueda descubrió pruebas de que el grupo había intentado encender una hoguera para calentarse, pero no estaban lejos del fuego y solo encontraron los 2 primeros cuerpos de los excursionistas desaparecidos, bajo 10 centímetros de pino siberiano. Lo único que llevaban puesto era la ropa interior, y no eran solo cordones de zapatos. Se encontraron tumbados bajo un árbol de hasta 5 metros de altura, y uno de ellos había intentado trepar por él para encontrar algo o huir de alguien o algo. El equipo de búsqueda descubrió otros 3 cadáveres, entre ellos el del jefe del grupo, Igor Dyatlov, en la zona entre los pinos y donde iban a montar el campamento. Los cadáveres yacían inmóviles, como si hubieran estado regresando al lugar donde habían colocado su tienda. Los otros 4 cadáveres del grupo de Dyatlov fueron descubiertos meses después. Se encontraron en un pino con las ramas rotas en un barranco que estaba a menos de 10 metros de los 4 metros de nieve. Extrañamente, uno de ellos llevaba pantalones quemados, ya fuera como combustible para la hoguera o por alguna otra razón. Debido a las peticiones de sus familiares, la justicia soviética inició una investigación judicial exhaustiva inmediatamente después del descubrimiento de los 5 primeros cadáveres. Se descubrió una pequeña fisura en el cráneo de un excursionista, pero el médico forense determinó que no se trataba de una lesión mortal y confirmó que los 5 individuos examinados habían muerto de hipotermia.
Se creía que los médicos forenses llegarían a conclusiones similares para los otros 4 cadáveres, pero al descubrirlos y examinarlos, la historia se volvió mucho más escalofriante. Los médicos determinaron que 3 de los 4 cadáveres hallados en el barranco del bosque eran mortales debido a las lesiones. Un cráneo estaba gravemente dañado y otros 2 individuos presentaban graves lesiones torácicas causadas por fuerzas parecidas a las producidas por un accidente de coche. Una vez más, los cadáveres carecían de las lesiones externas típicas de las fracturas óseas, por lo que parecía que todos habían sido sometidos a un estrés extremadamente intenso, como el de una explosión masiva. Los 4 cadáveres presentaban daños en los tejidos blandos, falta de lengua, ojos arrancados y labios cortados. A algunos individuos les habían amputado las cejas o habían perdido parte del hueso del cráneo. El forense determinó que las heridas en los tejidos blandos fueron causadas por el hallazgo de los cadáveres en un arroyo situado en el suelo del bosque, pero esto ha sido cuestionado por numerosos individuos. Los 4 individuos eran conscientes de que esconderse en un arroyo empeoraría la hipotermia. En las primeras fases de la investigación, se especuló con que el grupo había sido atacado por la tribu Monzi, autóctona de la zona. Los Monzi, que llevan siglos residiendo en los montes Yurou, son conocidos por su fuerte tendencia a proteger sus territorios sagrados de las invasiones rusas, que provocaron la persecución de sus nativos. Varios miembros de la tribu Monzi fueron detenidos y sometidos a interrogatorio por las fuerzas del orden rusas, que siguen manteniendo que fueron acusados de atacar y asesinar al grupo por invadir sus territorios. Finalmente, las acusaciones se desestimaron debido a la falta de pruebas de un aparente altercado físico entre los cuerpos. A lo largo de los años, ha habido mucha curiosidad sobre 2 cuestiones que nunca se han aclarado adecuadamente. Antes de que las investigaciones se limitaran a los archivos de alto secreto, no se disponía de información sobre el estado de los órganos de Igars y Turner. Sus lesiones solo se describían como producidas en el exterior de sus cuerpos y huesos, no en el interior de sus órganos internos. ¿Qué se ocultó sobre las heridas de los soviéticos? Se descubrió que una de las ropas de los Igar contenía una cantidad significativa de exposición a la radiación, lo que constituye un dato interesante. El gobierno ruso ha guardado silencio sobre este asunto, aunque se menciona varias veces en el siguiente informe de investigación, y no ha ofrecido ninguna explicación ni ha indagado por qué. Yura Dukunsevich, que más tarde se convirtió en el líder de la Fundación Diatbov, asistió a 5 funerales de Igars y es una de las 2 únicas personas que describen este aspecto de su caso. Recordaba que su piel tenía un tono marrón oscuro. La exhumación de uno de los restos de los Igars se llevó a cabo en abril de 2018 tras una petición de permiso de periodistas de Reuters y BBC. El análisis del ADN del cuerpo dejó a la gente en estado de incredulidad. Se reveló que el ADN no parecía parecerse a ninguno de los Igar vivos, lo que llevó a los periodistas a especular que otra persona podría haber asumido la identidad de esos individuos. El libro El precio de los secretos de Estado, sus 9 vidas, publicado en 1990, es otra fuente que merece la pena leer sobre el asunto Dyatlov. La publicación coincidió con la desintegración de la Unión Soviética y la revelación de muchos de sus antiguos secretos. En ella se postulaba que los Igar fueron asesinados como parte de un experimento secreto de armamento soviético. Es muy probable que el alto nivel de radiación detectado en la ropa de uno de los Igar fallecidos pudiera explicarse. Muchos de los que hasta entonces se habían abstenido de revelar su implicación en el incidente hicieron nuevas y sorprendentes revelaciones. Un antiguo oficial de policía que supervisó la investigación oficial en 1959 reconoció que el equipo investigado no tenía una base lógica para el incidente. Mencionó que su equipo había informado haber visto esferas que volaban después. Órdenes directas de funcionarios regionales de alto rango le ordenaron retractarse de la afirmación y olvidarse de lo que había visto aquella noche. Durante la noche del incidente, otro grupo de Igari que estaban de excursión aproximadamente a 30 millas al sur de la montaña Kuale, Lazio Kal, apoyaron el punto de las esferas voladoras.
declararon que habían presenciado esferas anaranjadas inusuales en el cielo situado al norte de la noche del sujeto. En febrero y marzo de 1959, extrañas formas esféricas fueron observadas por varios testigos en la cercana ciudad de Ibidel, incluidos los militares soviéticos y su servicio oficial de meteorología. Se esperaba que miembros de alto rango del aparato político no revelaran lo que habían visto, y solo lo hicieron en los años 90, cuando era seguro hacerlo. El gobierno ruso ha citado una avalancha como explicación oficial del incidente, pero hay pruebas sustanciales que contradicen esta afirmación. Las pruebas sugieren que la zona donde se produjo el incidente no presentaba ningún indicio de avalancha. Había escombros esparcidos por la zona, y se apreciaban claramente los patrones que habrían resultado de una avalancha. Una capa poco profunda de nieve cubría los cuerpos que se encontraron en el primer mes del suceso. Estos cuerpos habrían sido arrastrados si se hubiera producido una avalancha que hubiera podido acabar con él. Segundo grupo. El proceso habría provocado heridas más graves y causado daños significativos a la arboleda cercana. A pesar de la posibilidad de una avalancha, el análisis del terreno y de la pendiente reveló que habría escapado del campamento de los Ijers. No se han detectado avalanchas en ninguna de las más de 100 expediciones realizadas a la zona desde 1959. Un estudio en el que se utilizaron técnicas geográficas modernas centradas en el terreno reveló que la probabilidad de que se produjera una avalancha era extremadamente baja en este lugar. Solo en abril y mayo las nevadas del invierno se volvían peligrosas al derretirse. No se dieron estas condiciones durante el incidente que tuvo lugar en febrero. Con la información de que disponemos, cabe suponer que la explicación oficial no cuadra. La ocurrencia de una avalancha es altamente improbable, y hay numerosos detalles extraños y aterradores que hacen imposible que alguien lo crea. El primer grupo de cuerpos no fue difícil de encontrar, y teniendo en cuenta la proximidad de los últimos 4 cuerpos al campamento original, habrían sido encontrados en algún momento, especialmente durante el final de la primavera y el verano, cuando la nieve comienza a descongelarse. ¿Cuál fue el motivo por el que los militares soviéticos decidieron participar en la búsqueda? Está claro que la respuesta es sí. Estaban al corriente de los acontecimientos en torno a Koletsiocle y solo acudieron para ocultar sus verdaderas intenciones. Según el libro de 1990 de Anatoly Buchin, el título implica que las vidas humanas valían más que el coste de los secretos soviéticos. Nathan Luna, nacido el 21 de octubre de 1965 en Nueva York, de padre filipino y madre afroamericana, pasó sus años de formación en el Patterson Housing Project, cerca del estadio de los Yankees en Brooklyn, Nueva York. John hizo que sus padres se sintieran lo más orgullosos posible. Además de ser la primera generación en ir a la universidad, se licenció en Derecho por la Universidad de Fordham. Eli Reggie Sufar, su compañero de habitación en la Facultad de Derecho de la Universidad de Carolina del Norte, se fueron a vivir juntos. ¿Quién es el futuro director ejecutivo de la ACLU de Pensilvania? Luna trabajó en Arnold and Porter en Washington, D.C., y en la Comisión Federal de Comercio durante los años 90, donde ejerció como fiscal en el Brooklyn Bureau de Nueva York antes de trasladarse a Baltimore, Maryland, para trabajar como ayudante del fiscal de los Estados Unidos. Angela Hopkins, obstetra, se casó con su marido el 29 de agosto de 1993 y tuvieron 2 hijos juntos. Eran la familia nuclear moderna, llevando una vida de felicidad durante muchos años. Entonces sobrevino una tragedia que plantearía muchos interrogantes en los años venideros. Como ayudante del fiscal de los Estados Unidos en Oakland y Baltimore, el principal objetivo de Jonathan durante el tiempo que pasó allí fue la noble tarea de llevar ante la justicia a los depredadores violentos que cometían delitos atroces. La mañana del 4 de diciembre de 2003, Jonathan salió de su casa para dirigirse a la oficina. 2 individuos sospechosos de traficar con heroína desde los estudios de su discográfica, conocida como Stasource Records, eran el centro de su implicación en el caso. Uno de ellos también estaba acusado de homicidio.
Jonathan trabajó todo el día y hasta bien entrada la noche en un acuerdo que se iba a ofrecer a uno de los narcotraficantes acusados, antes de llamar a su colega sobre las 9 de la noche para decirle que estaba casi listo para irse a casa. El registro horario de la oficina indicaba que Jonathan no se marchó hasta 20 minutos antes de medianoche, y que se había dejado en casa sus gafas graduadas. El viaje de Luna a Delaware, aproximadamente a la 1 de la madrugada, supuso la retirada de $200 de un cajero automático, como demuestran las grabaciones de CCTV y los registros de las tarjetas de crédito. Después, condujo de Nueva Jersey a Pensilvania y utilizó su tarjeta de crédito para retirar efectivo de un banco. El pase de Luna fue claramente utilizado, pero tuvo que hacer un cambio tras entrar en Delaware y comprar los billetes de peaje. Un trabajador de Sensenegin Weaver, una empresa de perforación de pozos de Denver, Pensilvania, vio que había visto algo detrás del edificio principal a la mañana siguiente, sobre las 5:30 horas. Observó que la puerta delantera del pasajero estaba manchada de sangre y que había un pequeño charco de sangre en el asiento trasero. El interior del coche estaba cubierto de dinero ensangrentado. El perforador se puso inmediatamente en contacto con la policía, que se encargó de buscar a Jonathan por la zona y acabó encontrando su cadáver en un arroyo cercano. Había sido apuñalado más de 30 veces y se había clavado su propia navaja, tras lo cual recibió cortes de cuchillo en la garganta y los genitales. La causa de la muerte fue ahogamiento al caer al arroyo. Los investigadores llegaron a la conclusión de que Luna había sufrido la mayoría de sus heridas mientras estaba sentado en el asiento trasero, que estaba cubierto de sangre. La policía descubrió huellas dactilares y sangre no identificada en la sangre, lo que indica que Luna había estado presente antes de su muerte y se había resistido a ser atacada. Este es el punto en el que el caso se vuelve extremadamente peculiar. En un principio se determinó que la muerte era un homicidio evidente, ya que el atacante que agredió a Jonathan había sido desarmado inicialmente por su propio cuchillo antes de utilizarlo para matarle. Un agente del FBI ordenó al patólogo que se sometiera a una autopsia, lo que podría dar lugar a que se le acusara de suicidio fortuito. La implicación de Luna en el robo de $36,000 formaba parte de una serie de extraños rumores que circulaban por los medios de comunicación. Una fuente anónima informó al reportero del Baltimore Sun de que Luna estaba asustado ante la posibilidad de que le encontraran muerto, pero no había pruebas que respaldaran esta afirmación. El caso de Luna contra una red de depredadores violentos, algunos de los cuales estaban empleados por funcionarios federales de alto rango, estaba respaldado por pruebas sustanciales. Es posible que la investigación condujera a su asesinato, y ¿por qué un agente del FBI habría sido considerado responsable de su propia muerte? Aunque los motivos del asesinato de un hombre respetable sigan siendo desconocidos, es evidente que nadie ha sido declarado culpable ni se le han exigido responsabilidades por su implicación en el incidente. La abundancia de pruebas forenses sugiere implicaciones inquietantes. Ciertamente,